Greg, lamentablemente no hemos podido incluirte en el viaje a Disney este año. Ya sabes cómo es, hay poco espacio en el grupo familiar. El mensaje de mi padre llegó un jueves de marzo, exactamente igual que los últimos 4 años. Siempre la misma excusa, siempre el mismo tono falsamente apologético. Estaba en mi oficina en Seattle, revisando contratos de consultoría tecnológica, cuando mi teléfono vibró. Por un segundo, sentí esa punzada familiar en el pecho, la misma que sentía a los 12 años cuando era el último en ser elegido para los equipos en la escuela. Me llamo Greg Mitchell, tengo 35 años y acabo de recibir una vez más el comunicado oficial de que no sería bienvenido en la tradición familiar más importante del año. El viaje anual de la familia Mitchell a Disney World era más que unas vacaciones, era prácticamente un evento nacional para nosotros. Comenzó cuando mi abuelo ganó la lotería hace 15 años y decidió que todos los meses de abril, sin excepción, toda la familia se reuniría en los parques de Florida para disfrutar de una semana de diversión y unión familiar. Al menos, esa era la idea original. En los primeros años, cuando aún estaba en la Facultad de Ingeniería Informática, participaba religiosamente. Recuerdo las mañanas corriendo para coger el primer transporte al Magic Kingdom, las noches viendo los fuegos artificiales en el lago, las cenas en las que mi abuela organizaba concursos para ver quién había visitado más atracciones. Pero algo cambió cuando me gradué y decidí trabajar con startups tecnológicas en lugar de seguir el camino tradicional que mi padre, propietario de un exitoso concesionario de automóviles, había trazado para mí. Las computadoras no venden coches, solía decir él, sacudiendo la cabeza con desaprobación cada vez que mencionaba mis proyectos. Mi madre, Sandra, siempre se hacía eco de sus opiniones como un reflejo automático. ¿Por qué no puedes tener un trabajo normal, Greg? Tus hermanos lo han conseguido. Ah, mis hermanos. Michael, el mayor, se había hecho cargo del concesionario a los 28 años y era tratado como el príncipe heredero. Casado, con 2 hijas, una casa en las afueras, toda su vida estructurada exactamente como nuestros padres habían soñado. Ryan y Tyler, los gemelos 2 años menores que yo, trabajaban en ventas en la empresa familiar y competían constantemente por ver quién conseguía la máxima aprobación de nuestro padre. Y luego estaba yo, el hijo del medio que eligió la programación en lugar de la persuasión, los algoritmos en lugar de los automóviles. El primer año que me excluyeron, en 2020, la excusa fue la pandemia. Estamos reduciendo el grupo por seguridad, explicó mi madre. Tenía sentido en ese momento, hasta que descubrí en las redes sociales que habían participado 17 personas en el viaje, incluidos primos lejanos a los que apenas conocíamos. Al año siguiente fueron cuestiones presupuestarias. Al siguiente, logística complicada. Y ahora, una vez más, espacio limitado. Pero esta vez sería diferente. Mientras escribía una respuesta educada confirmando que lo entendía, apareció una notificación de Instagram en mi pantalla. Era una foto de mi hermano Tyler, publicada hacía solo 10 minutos. La imagen mostraba un grupo de WhatsApp llamado Disney Magic 2024, con 23 participantes en la lista. 23 personas para un viaje con espacio limitado. Mi respiración se ralentizó mientras desplazaba la pantalla y leía los nombres. Todos mis hermanos y sus familias. Mis padres. Mis tíos. Primos a los que no había visto en años. Incluso la nueva novia de Ryan, con la que él llevaba solo 2 meses saliendo. Todos menos yo. No se trataba del espacio. Nunca se había tratado del espacio. Si alguna vez te has sentido como el eslabón perdido de tu propia familia, no olvides suscribirte al canal, porque esta historia solo acaba de empezar y lo que sucedió después cambió por completo la dinámica de la familia Mitchell para siempre. Porque mientras ellos organizaban el viaje de sus sueños, yo ya estaba planeando algo que haría que su Disney pareciera un paseo por el parque de la esquina. Algo que mi padre, con toda su experiencia en ventas, nunca vio venir. Pero primero, necesitaba entender exactamente por qué me había convertido en el fantasma de la fiesta familiar. Y cuando descubrí la verdad, me di cuenta de que mi exclusión no se debía solo a la desaprobación. Era algo mucho más calculado de lo que jamás había imaginado. Para entender cómo llegué a ese punto, tengo que retroceder en el tiempo y explicar quiénes son realmente Richard y Sandra Mitchell. Mi padre, Richard, no es solo el propietario de un exitoso concesionario de automóviles. Es un hombre que ha construido toda su identidad en torno al control y a la imagen perfecta del patriarca próspero. Cada decisión en nuestra familia pasa por el filtro de una pregunta: ¿queda bien a los Mitchell? De niño, escuché esa frase tantas veces que ella resonaba en mi cabeza como un mantra. ¿Queda bien a los Mitchell, Greg?
cada vez que quería hacer algo fuera del guión que él había escrito para nuestras vidas. Mi madre, Sandra, es el tipo de persona que te sonríe mientras te clava el puñal. Ella tiene un talento natural para frases como, solo me preocupas, cariño, o sabes que solo queremos lo mejor para ti, mientras socava sistemáticamente cualquier decisión que tomara. La primera señal de que algo andaba fundamentalmente mal ocurrió cuando tenía 15 años. Había ganado una competencia estatal de programación y me invitaron a un campamento de tecnología en el MIT durante el verano. Es una oportunidad increíble, dije durante la cena, sosteniendo la invitación oficial. Mi padre ni siquiera levantó la vista del plato. Ya te comprometiste a trabajar en el concesionario este verano. Los clientes esperan conocer a los hijos de la familia. Pero papá, es el MIT. Esto puede abrirme puertas para mi futura carrera. Fue entonces cuando mi madre intervino con ese tono dulce y venenoso que yo conocía tan bien. Greg, querido, aún eres muy joven para saber lo que realmente quieres en la vida. Tu padre ha construido un negocio próspero. ¿Por qué insistirías en algo tan inestable? La palabra inestable sonó como si ella estuviera hablando de una enfermedad contagiosa. No fui al MIT ese verano. Pasé 3 meses lavando coches y fingiendo sonreír a los clientes, viendo cómo mis padres presentaban a Michael como nuestro futuro sucesor y a mí como nuestro hijo mediano al que le gustan los ordenadores. La tradición de Disney comenzó al año siguiente, cuando mi abuelo Patrick ganó $100,000 en la lotería instantánea. En lugar de guardar el dinero, él anunció en Navidad que usaría parte de la suma para crear una nueva tradición familiar. Todos los años, en abril, toda la familia Michey se reunirá en Disney World durante una semana, declaró con los ojos brillantes de emoción. Será nuestra tradición especial. Un tiempo para que la familia se una y cree recuerdos. En los primeros años, fue exactamente así. Recuerdo las carreras frenéticas entre los parques, las competiciones para ver quién conseguía más autógrafos de los personajes, las noches viendo los fuegos artificiales en el lago, donde mi abuelo contaba historias sobre sus propios sueños de infancia. Él solía llevarme a un rincón y preguntarme por mis proyectos de programación. Enséñame esa aplicación que has creado, Greg, me decía, genuinamente interesado. Era el único adulto de la familia que no me hacía sentir raro por preferir los códigos a los coches. Pero cuando mi abuelo murió hace 5 años, la tradición cambió por completo. Mis padres se hicieron cargo de la organización, y poco a poco, convirtieron lo que había sido una reunión familiar genuina en una elaborada exhibición de estatus. La lista de invitados se amplió para incluir a clientes importantes del concesionario, socios comerciales e incluso conocidos casuales a los que mis padres querían impresionar. Es una oportunidad para hacer contactos, justificaba mi madre cuando alguien preguntaba por qué se incluía a desconocidos en nuestra tradición familiar. Tu abuelo lo entendería. Él siempre fue un hombre de negocios. La primera vez que me excluyeron, en 2020, la excusa era realmente plausible. La pandemia había limitado los viajes y dijeron que estaban reduciendo el grupo solo a la familia nuclear. Les creí hasta que vi las fotos en Facebook. 17 personas sonrientes posando frente al castillo de Cenicienta. Mis padres, mis hermanos con sus familias, 2 tíos con sus esposas, 3 primos a los que apenas conocía e incluso el contable de la familia. Cuando le pregunté a mi madre por las fotos, ella tuvo la audacia de parecer ofendida. Greg, ya sabes lo difícil que ha sido este año para todos. Necesitábamos gente que entendiera los negocios de la familia. Tú siempre has estado tan centrado en tus cosas de ordenadores. Al año siguiente, la exclusión vino con la excusa de recortes presupuestarios. Alegaron que los costes eran muy altos y que tenían que reducir el grupo. Una vez más, descubrí la verdad a través de las redes sociales. 21 personas habían participado en el viaje, incluida la nueva novia de Tyler, con la que él llevaba solo 6 semanas saliendo. Cuando llamé a mi hermano Michael para preguntarle al respecto, su respuesta me dolió más que cualquier mentira. Greg, tío, ya sabes cómo es. Nunca encajas en estas cosas familiares. Siempre estás con tu portátil, hablando de cosas que nadie entiende. El viaje es más relajante cuando todos están en la misma onda. En la misma onda. Como si yo estuviera escrito en otro idioma. En ese momento, mientras sostenía el teléfono en silencio, algo dentro de mí cambió. No fue una explosión de ira ni una oleada de tristeza. Fue algo más frío, más calculado. Fue la clara comprensión de que mi familia no me veía como una persona completa, sino como un problema que había que gestionar o ignorar. Pero no entendían algo fundamental sobre las personas como yo, personas que trabajamos con sistemas,
códigos y lógica. No solo identificamos patrones, los creamos. Y cuando descubrí esa foto del grupo de WhatsApp con 23 participantes para un viaje con plazas limitadas, no sentí solo decepción. Sentí la silenciosa satisfacción de alguien que acaba de recibir la última pieza de un rompecabezas que llevaba años armando. Porque mientras ellos organizaban su pequeña farsa familiar, creyendo que habían encontrado la solución perfecta al problema Greg, yo ya estaba 3 pasos adelante, planeando algo que cambiaría para siempre la dinámica de poder en la familia Mitchell. Y cuando terminara, entenderían exactamente por qué subestimar al hijo raro, que trabaja con tecnología, fue el mayor error que habían cometido. El viernes siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años. Llamé a mi prima Sara, la hija de mi tío más joven. Ella siempre había sido la persona más honesta de la familia, incluso cuando la verdad dolía. Greg, su voz sonó genuinamente sorprendida. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Después de unos minutos de charla trivial, fui directo al grano. Sara, ¿puedo hacerte una pregunta sobre el viaje a Disney? Hubo una pausa incómoda. Ah, sobre eso. Vas a ir, ¿verdad? Vi tu nombre en la lista del grupo. Greg, suspiró profundamente. Sabes que no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Es ridículo. Eres tan parte de la familia como cualquiera de nosotros. ¿Qué dicen exactamente de mí cuando no estoy presente? Otra pausa, más larga esta vez. ¿De verdad quieres saberlo? Se me revolvió el estómago, pero respondí, necesito saberlo. Tu madre siempre comenta que eres difícil de incluir en los eventos familiares, que no te diviertes con las mismas cosas que el resto de la familia. Tu padre suele decir que vives en otro mundo, siempre con la cabeza en las nubes tecnológicas. Cada palabra era como una pequeña puñalada. ¿Y mis hermanos? Michael suele estar de acuerdo con tus padres. Dice que los viajes son más armoniosos cuando todos están relajados y no tienen que, como él dice, explicar chistes a quienes no entienden el contexto familiar. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. No entender el contexto familiar. Como si fuera un extraño de visita, no un hijo y un hermano. Sara, ¿cuántas personas van este año? Sinceramente, ya ni siquiera lo sé. Tu madre sigue añadiendo gente. Ayer mencionó que invitó a la nueva recepcionista del concesionario porque es casi como de la familia. Una mujer que lleva 3 meses trabajando allí tiene más derecho a la tradición familiar que tú. Esa información me dejó sin aliento por un momento. Una empleada con 3 meses de antigüedad. Mientras que yo, después de 35 años como hijo, quedaba fuera por limitaciones de espacio. Greg, ¿estás bien? Tu silencio me preocupa. Solo estoy procesando, logré decir. Mira, si quieres mi opinión sincera, deberías ir de todos modos. Demuéstrales que no te van a intimidar. Después de colgar, me quedé sentado en mi oficina en casa, mirando las paredes cubiertas de certificados profesionales, premios a la innovación y fotos de proyectos exitosos. Mi vida funcionaba. Mi carrera estaba en auge. Tenía amigos sinceros, relaciones significativas y una independencia financiera con la que mis hermanos ni siquiera soñaban. Entonces, ¿por qué seguía importándome tanto la aprobación de personas que claramente no me respetaban? En ese momento sonó mi teléfono. Era Marcus, mi socio y mejor amigo desde la universidad. Tío, tienes muy mal aspecto, fueron sus primeras palabras cuando respondió a la videollamada. Le conté toda la situación a Marcus, desde las exclusiones anteriores hasta el descubrimiento de los 23 invitados y la conversación con Sara. Greg, ¿hablas en serio? Te han estado haciendo esto durante 4 años. Es complicado, Marcus. Es la familia. No, no es complicado. Es abuso emocional disfrazado de tradición familiar. Marcus se inclinó hacia la cámara. Tío, has creado 3 aplicaciones que han generado millones en ingresos. Asesoras a empresas que tus padres ni siquiera saben que existen. ¿Por qué dejas que esa gente te trate como a un ciudadano de segunda clase? La pregunta resonó en mi mente durante horas después de la llamada. ¿Por qué estaba permitiendo eso? Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón de mi apartamento, mirando el horizonte de Seattle, repasando cada recuerdo familiar de los últimos años. ¿Cuántas veces había tragado comentarios despectivos? ¿Cuántos logros profesionales habían sido ignorados? ¿Cuántas veces había modificado mi comportamiento tratando de encajar en el molde que ellos querían?
Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando finalmente lo vi claro. No se trataba de ganarme su aprobación. Se trataba de dejar de buscar algo que nunca habían estado dispuestos a dar. Y si, en lugar de luchar por formar parte de su tradición, creaba algo tan espectacular que ellos suplicarían por participar. Abrí mi portátil y empecé a investigar. Paquetes de viaje a Disney World. Resorts de lujo. Experiencias VIP. Todo lo que mi familia estaba planeando, pero a una escala que haría que su viaje pareciera un picnic en el jardín. Pero mientras navegaba por las páginas web, empezó a gestarse una idea aún mejor. ¿Por qué limitarme a Disney? Tenía recursos que mis padres ni siquiera imaginaban. Conexiones profesionales en tecnología que podían abrir puertas imposibles de abrir con dinero solo. Y, lo más importante, tenía algo que ellos nunca valoraron adecuadamente: creatividad para pensar fuera de la caja. Si querían excluir al hijo difícil, que no entendía el contexto familiar, les mostraría exactamente cuán limitado era su mundo. A la mañana siguiente, llamé a Jackson Crawford, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como director de experiencias especiales en Disney World. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, sobre todo porque yo había ayudado a su empresa a desarrollar un sistema de gestión de colas que revolucionó la experiencia de los visitantes. Greg Mitchell. ¿Cuánto tiempo?, contestó Jackson emocionado. ¿Qué puedo hacer por el genio de la tecnología? Jackson, necesito un favor. Un gran favor. Y estoy dispuesto a pagarlo generosamente. Le expliqué mi situación, omitiendo obviamente los detalles más dolorosos sobre la exclusión familiar y centrándome en la idea de crear una experiencia Disney única para el mismo periodo del viaje de mi familia. A ver si lo entiendo, dijo Jackson después de escuchar mi propuesta. ¿Quieres reservar experiencias VIP exclusivas, acceso a áreas restringidas de los parques, cenas privadas con personajes, y todo eso para la misma semana en que otro grupo de tu familia estará de visita? Exactamente. Hubo una pausa. Greg, eso va a costar una fortuna. Estamos hablando de al menos $50,000 para el tipo de experiencia que estás describiendo. $50,000. Era una cantidad significativa, incluso para mí. Pero cuando pensé en el dinero que había ahorrado a lo largo de los años, viviendo modestamente mientras invertía en mi carrera, me di cuenta de que tenía más que suficiente. No es problema, respondí sin dudarlo. En ese caso, amigo mío, vamos a crear algo inolvidable. Pero lo que Jackson no sabía, y lo que mi familia descubriría muy pronto, era que el dinero era solo el comienzo de mi plan. Porque mientras ellos se preparaban para su pequeña reunión familiar con 23 personas en un alojamiento estándar, yo estaba a punto de orquestar algo que cambiaría para siempre la definición de tradición familiar en los Mitchell. Y cuando terminara, finalmente entenderían que subestimar a alguien con mi creatividad y mis recursos no solo era un error. Era el catalizador de la mayor lección de humildad que jamás recibirían. Durante los 3 días siguientes, me sumergí de lleno en la planificación de la operación más elaborada de mi vida. Mientras mi familia organizaba su pequeña excursión con 23 personas, yo estaba orquestando algo que redefiniría por completo el concepto de tradición familiar. Jackson no perdió el tiempo. El lunes por la mañana, recibí un correo electrónico detallado con opciones que ni siquiera sabía que existían. Greg, he conseguido acceso al paquete presidencial suite en el Grand Floridian Resort. Normalmente reservado para celebridades y dignatarios. $3,500 por noche, pero incluye mayordomo personal, transporte privado a los parques y acceso a áreas VIP que ni siquiera los empleados conocen. Pero eso era solo el principio. También he organizado cenas privadas con personajes de Disney. No me refiero a encuentros de 5 minutos con Mickey Mouse. Estoy hablando de experiencias teatrales completas en las que los personajes crean historias personalizadas para tu grupo. Mi grupo. Esa era la parte que Jackson aún no entendía del todo. Me pasé toda la tarde creando una lista de invitados que haría que mis padres cuestionaran todo lo que creían saber sobre el networking y las conexiones sociales. Marcus sería el primero, obviamente. Mi socio comercial, que había creado 2 aplicaciones que revolucionaron el sector financiero. Luego, Rachel Peterson, directora ejecutiva de la startup de biotecnología para la que trabajo como consultor, recientemente nombrada por Forbes como una de las 30 menores de 30 más influyentes del sector. David Kim, el inversor coreano-estadounidense que ha financiado 3 de las 5 mayores empresas tecnológicas de Seattle en los últimos 2 años. Sarah Williams, la periodista de TechCrunch que cubrió mi historia de éxito el año pasado y que siempre había querido ampliar su red de contactos en el sector. Cada nombre que añadía a la lista tenía algo en común.
Eran personas a las que mis padres matarían por conocer, pero a las que nunca tendrían acceso sin intermediarios como yo. El verdadero golpe maestro llegó cuando me acordé de Alexandra Thompson. Alexandra era la hija del propietario de la mayor red de concesionarios de automóviles de la costa oeste. Una red que hacía que el negocio de mi padre pareciera una tienda de barrio. Nos habíamos conocido en una conferencia sobre tecnología 6 meses antes, donde ella estaba explorando inversiones en startups de movilidad urbana. La llamé el martes por la noche. Greg. ¡Qué sorpresa tan agradable! Su voz sonaba genuinamente animada. ¿Cómo va la aplicación de logística? Después de unos minutos de charla profesional, fui directo al grano. Alexandra, ¿tienes planes para la segunda semana de abril? Nada que no pueda cancelar. ¿Por qué? Estoy organizando un evento exclusivo en Disney World. Una reunión informal de personas innovadoras del sector tecnológico para debatir estrategias en un ambiente relajado. ¿Te interesa? ¿En serio? ¿Un retiro corporativo en Disney? Es genial. Claro que me interesa. Mientras ultimaba los detalles con Alexandra, sonó mi teléfono. Era mi madre. Greg, cariño, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar? El momento no podía ser más perfecto. Estoy bien, mamá. Muy ocupado con el trabajo. Ah, sí, tus cosas de computadora. La condescendencia resumaba en cada palabra. Bueno, te llamaba para asegurarme de que entendías lo del viaje a Disney. Sabes que nos encantaría que vinieras, pero este año realmente no tenemos espacio. Lo entiendo perfectamente, respondí, manteniendo mi voz neutra. Imagino que debe ser complicado organizarlo para tanta gente. Hubo una breve pausa. Bueno, no son tantos. Solo familiares cercanos y algunos amigos especiales. A la mayoría los conoces. Amigos especiales. Como la recepcionista que llevaba 3 meses trabajando en el concesionario. Estoy seguro de que será un viaje inolvidable, dije con sinceridad. Después de colgar, sonreí por primera vez en días. No había ira en mi voz porque no había necesidad. En pocos días, toda la dinámica cambiaría. El jueves, Jackson me llamó con una noticia que elevó mis planes a un nivel completamente nuevo. Greg, no vas a creer lo que he conseguido. ¿Recuerdas que te hablé de mis contactos especiales? Pues bien, he conseguido acceso al Club 33 en Magic Kingdom. El Club 33. El club privado más exclusivo de Disney, con una lista de espera de décadas y una cuota de socio que supera los $100,000 al año. ¿Cómo lo has conseguido? Uno de nuestros antiguos clientes es miembro fundador. Cuando le mencioné tu nombre y le expliqué el proyecto tecnológico que has desarrollado para nosotros, él quedó impresionado. Quiere conocerte en persona. Jackson, eso es. Espera, hay más. Él ofreció el espacio para una cena privada para tu grupo. Estamos hablando de uno de los lugares más exclusivos del planeta, Greg. La gente paga fortunas solo por visitarlo una vez. Mientras Jackson hablaba, comencé a calcular el impacto visual de esa información. Mis padres habían pasado años tratando de impresionar a los clientes con sus limitadas conexiones en una pequeña ciudad del interior de Washington. Ahora tendría fotos cenando en el lugar más exclusivo de Disney World, con directores ejecutivos e inversores a los que solo conocían por las revistas. Si alguna vez has sentido que estabas a punto de darle la vuelta a la tortilla a alguien que te había subestimado, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que pasó cuando mi familia se enteró de mis planes fue aún más satisfactorio de lo que esperaba. El viernes llegó con una llamada inesperada de mi hermano Tyler. Greg, tío, mamá ha mencionado que habéis hablado sobre Disney. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? ¿De verdad está todo bien? La preocupación en su voz me sorprendió. ¿Por qué no iba a estarlo? No sé, tío. Sé que siempre te han gustado esos viajes familiares. Y nosotros, bueno, nunca hemos hablado de por qué no has venido. Por un momento, pensé en explicárselo todo. Hablarle de años de exclusión, de mentiras sobre espacio limitado, de lo doloroso que fue descubrir a través de las redes sociales que no había lugar para mí en la tradición que había creado mi abuelo. Pero entonces se me ocurrió algo mejor. Tyler, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Crees que no puedo pagar un viaje a Disney? ¿Qué? No, tío, claro que no. Sé que ganas mucho con tu empresa. ¿Y crees que no conozco a nadie interesante? ¿Qué vivo aislado en mi mundo tecnológico sin conexiones sociales? Greg, ¿a dónde quieres llegar con esto?
A ninguna parte. Solo por curiosidad. Hice una pausa estratégica. Por cierto, ¿conoces a Alexandra Thompson? La hija de Harold Thompson, del Thompson Automotive Group. Silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿La Thompson Automotive? ¿La mayor cadena de la costa oeste? Esa misma. Ella estará en Florida la misma semana que vosotros. Una coincidencia interesante, ¿no? ¿Cómo conoces a Alexandra Thompson? Por trabajo, Tyler. Esas cosas de ordenadores que nadie entiende abren puertas a personas y lugares que ni siquiera imaginas que existen. Colgué antes de que él pudiera responder, pero sabía que en menos de una hora mi madre sabría cada palabra de nuestra conversación. Y eso fue exactamente lo que pasó. 45 minutos después, sonó mi teléfono. Greg, soy tu madre. Tyler te ha dicho que conoces a la hija de Harold Thompson. Conozco a mucha gente, mamá. ¿Por qué? Bueno, tu padre siempre ha admirado mucho el trabajo de Harold Thompson. Sería increíble que pudierais conoceros algún día. Ahora ella estaba pescando información. Quizá algún día. Tyler dijo que ella estará en Florida la misma semana que nosotros. ¿Tienes los detalles de su viaje? Tengo algunos. Greg, querido, tal vez podamos hablar sobre... Bueno, tal vez hayamos calculado mal el espacio disponible para nuestro viaje. Tal vez puedas unirte a nosotros después de todo. Y ahí estaba. La primera grieta en su fachada perfecta. Mamá, es muy generoso, pero ya tengo otros planes para esa semana. Otros planes. Su voz subió una octava. ¿Qué tipo de planes? Planes de trabajo. Estaré ocupado. Colgué sabiendo que había plantado la semilla exacta de la curiosidad que quería. Pasarían todo el fin de semana especulando sobre lo que estaba planeando. Pero la verdad era que mis otros planes no solo consistían en conocer a gente importante o acceder a lugares exclusivos. Se trataba de dejar de buscar la aprobación de personas que nunca habían estado dispuestas a verme tal y como soy. Y cuando llegara el lunes y embarcara hacia Orlando con un grupo que me respetaba de verdad, no sería solo un viaje. Sería la primera vez en mi vida adulta que estaría donde realmente pertenecía, rodeado de personas que me valoraban no a pesar de mis decisiones, sino gracias a ellas. El lunes llegó como el amanecer de una nueva era. Mientras embarcaba en el vuelo de primera clase a Orlando junto a Marcus, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de mi familia, que claramente se había pasado todo el fin de semana tratando de averiguar qué estaba planeando. Greg, podemos hablar cuando regreses de tu viaje de negocios. Mi madre. Tío, mi padre está volviéndose loco queriendo saber si realmente conoces a Alexandra Thompson. Tyler. Greg, llámame tan pronto como puedas. Es urgente. Mi padre. Las ignoré todas. A las 3 de la tarde, Marcus y yo estábamos en el vestíbulo del Grand Floridian Resort, donde nos recibió personalmente el director general y 2 asistentes que nos acompañaron hasta la suite presidencial. El mayordomo personal, James, nos explicó que tendríamos transporte privado a todos los parques y acceso a las zonas VIP que ni siquiera todos los empleados conocían. Sr. Mitchell, dijo James mientras abría las cortinas de la suite, que revelaban una vista impresionante del Magic Kingdom. Sus primeras experiencias comienzan a las 5 de la tarde. El señor Crawford ha organizado una visita privada por el sistema de túneles subterráneos de los parques, seguida de un encuentro con los Imagines en el laboratorio de desarrollo. Marcus me miró impresionado. Greg, tío, esto es una locura. ¿Cómo has conseguido acceso a los túneles? Ni siquiera las celebridades pueden hacerlo. Relaciones profesionales, respondí simplemente, pero por dentro sentía una satisfacción creciente. En unas horas, comenzaría a documentar experiencias que mi familia ni siquiera sabía que existían. A las 5:30, mientras caminábamos por los famosos túneles, sonó mi teléfono. Era Alexandra Thompson. Greg. Acabo de llegar. Este lugar es increíble. Cuando dijiste experiencia exclusiva, no me imaginé que fuera a este nivel. Aún no has visto nada, respondí. Espera a la cena de mañana en el Club 33. Durante los túneles, tomé varias fotos discretas. No solo para registrar el momento, sino porque sabía que esas imágenes circularían. Y cuando circularan, mi familia entendería que el hijo, diferente, tenía acceso a mundos que ellos ni siquiera soñaban que existían. El martes por la mañana, mientras desayunábamos en la terraza de la suite, Jackson llegó con una noticia que elevaría mis planes a un nivel completamente inesperado.
Greg, no vas a creerlo. El director ejecutivo de Disney está hoy en el resort para unas reuniones ejecutivas. Cuando le mencioné el proyecto tecnológico que has desarrollado para optimizar nuestras colas, él pidió conocerte en persona. Marcus casi se atraganta con el café. El director ejecutivo de Disney quiere conocerte. Así parece. La reunión está programada para el mediodía. 2 horas más tarde, estaba sentado en una oficina privada en lo alto del Grand Floridian, discutiendo posibilidades de asociación tecnológica con uno de los ejecutivos más poderosos del mundo del entretenimiento. No era solo una conversación cortés, era una negociación real sobre proyectos futuros. Cuando salimos de la reunión, mi teléfono tenía decenas de notificaciones. Alguien había publicado fotos de nosotros entrando en el edificio ejecutivo en las redes sociales, y la información había llegado a mi familia. La primera llamada fue de Tyler. Greg, tío, por favor, dime que es verdad. ¿De verdad te estás reuniendo con el director ejecutivo de Disney? Tyler, estoy ocupado. Hermano, papá está enloqueciendo. Él vio las fotos y está llamando a todo el mundo tratando de confirmar si es real. ¿Y qué piensan ustedes? Greg, ¿por qué nunca mencionaste que tenías estas conexiones? Ustedes nunca me preguntaron sobre mi trabajo. Siempre asumieron que las cosas de computadoras eran irrelevantes. Colgué antes de que él pudiera responder. El miércoles, el momento que más había esperado finalmente llegó. La cena en el Club 33. Alexandra, Marcus, Rachel, David y Sarah Williams, de TechCrunch, estaban todos reunidos en el lugar más exclusivo de Disney World, hablando de tecnología, inversiones e innovación mientras degustábamos platos preparados por chefs galardonados. Greg, dijo Alexandra mientras brindábamos con champán de $1000 la botella, tengo que admitir que cuando mencionaste este evento, pensé que sería solo una cena informal. Esto es networking de otro nivel. Sarah Williams estaba documentando todo para un posible artículo sobre cómo la tecnología estaba cambiando la experiencia del entretenimiento. Cada foto que ella tomaba sería vista por miles de profesionales del sector tecnológico. Fue durante esa cena cuando mi teléfono empezó a sonar insistentemente. Era mi padre. Contesté al tercer intento. Greg, ¿dónde diablos estás? Cenando, papá. ¿Por qué? Tu hermano Michael dice que estás en el Club 33 de Disney. Eso es imposible. Miré alrededor de la mesa, donde algunos de los profesionales más influyentes de la costa oeste conversaban animadamente sobre proyectos millonarios. ¿Por qué sería imposible? Greg, ¿sabes cuánto cuesta entrar en ese lugar? La lista de espera es de décadas. Papá, estás interrumpiendo mi cena de negocios. ¿Negocios? ¿Qué negocios? Los mismos negocios que nunca quisisteis entender. Las mismas cosas de ordenadores que siempre habéis menospreciado. Hubo un largo silencio. Greg, tenemos que hablar. Tu madre y yo, quizá hayamos cometido algunos errores. Papá, ahora no puedo hablar. Estoy con unos inversores. ¿Inversores? David Kim está aquí. Quizá lo conozcas de Forbes. Y Alexandra Thompson también está en la mesa. Otro silencio, más largo esta vez. ¿La hija de Harold Thompson está cenando contigo? Entre otras personas, sí. Greg, hijo, yo, nosotros. Su voz sonaba diferente, menos autoritaria, casi suplicante. Cuando vuelvas, tenemos que hablar en serio sobre tus proyectos. Sobre tu carrera. Sobre todo. Fue en ese momento cuando me di cuenta, el poder había cambiado completamente de manos. Lo pensaré, papá. Buenas noches. Cuando colgué, Marcus me miraba con una sonrisa de asombro. Tío, acabas de dar un vuelco a tu familia. Aún no he terminado, respondí, contemplando la vista panorámica del Magic Kingdom a través de las ventanas del club. Mañana es jueves. El último día de su viaje. Y es cuando descubrirán que todo lo que han visto hasta ahora solo ha sido el entremés. Porque mientras ellos habían pasado toda la semana en alojamientos estándar, tratando de impresionar a conocidos casuales con experiencias comunes, yo estaba a punto de revelarles que había sido invitado a algo que ni siquiera el dinero puede comprar. Una experiencia tan exclusiva que cambiaría para siempre la forma en que mi familia me veía, y cómo me veía yo mismo. El jueves por la mañana, Jackson llegó a la suite con una sonrisa que no podía ocultar. Greg, ha llegado el momento de la sorpresa final.
Me entregó un elegante sobre con el logotipo oficial de Disney. Dentro había una invitación impresa en papel dorado. Estás oficialmente invitado al evento de lanzamiento del nuevo parque temático tecnológico de Disney. Solo 50 personas en todo el mundo han recibido esta invitación. Los directores generales de Apple, Google, Microsoft, y tú. Marcus abrió mucho los ojos. Greg, esto es imposible de conseguir solo con dinero, completé, comprendiendo perfectamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. El evento tendría lugar esa misma noche, en una zona restringida de los parques que ni siquiera se había anunciado oficialmente al público. Era el tipo de exclusividad que mis padres pasarían décadas intentando alcanzar y nunca lograrían. A las 6 de la tarde, mientras me preparaba para el evento más exclusivo de mi vida, sonó mi teléfono. Era mi madre, y su voz sonaba completamente diferente. Greg, cariño, por favor, ¿podemos hablar? Claro, mamá. ¿Qué ha pasado? Tu padre y yo hemos cometido errores terribles. Hemos visto las fotos de tu cena en el Club 33. Hemos leído sobre tu reunión con el director ejecutivo de Disney. No teníamos ni idea de que tu carrera había llegado a ese nivel. Por primera vez en años, había humildad genuina en su voz. Mamá, mi carrera siempre ha estado a ese nivel. Es solo que vosotros nunca quisisteis verlo. Tienes razón. Toda la razón. Oí que su voz se quebrantaba ligeramente. Richard está aquí conmigo. Los dos queremos pedirte perdón formalmente. No solo por este año, sino por todos los años anteriores. Por todas las veces que menospreciamos tus logros o te hicimos sentir inferior. Era la primera vez en mi vida adulta que oía a mi padre pedir perdón por algo. Greg, dijo mi padre al teléfono, he conseguido el número de Harold Thompson a través de unos contactos. Cuando le mencioné que conocías a Alexandra, me dijo que ella había hablado de ti. Te describió como uno de los jóvenes empresarios más impresionantes que ha conocido. Nosotros nunca hemos entendido realmente en quién te has convertido. Papá, he intentado hablaros de mis proyectos durante años. Siempre cambiabais de tema o decías que era demasiado complicado de entender. Lo sé. Y fue culpa mía. Culpa nuestra. Hubo una larga pausa. Greg, cuando volváis de Florida, nos gustaría organizar una cena. Solo la familia nuclear. Queremos que nos hables de tu trabajo, tus proyectos, tu vida. De verdad, esta vez. Era irónico. Durante años, lo único que había querido era ese reconocimiento, esa valoración. Ahora que por fin lo tenía, me daba cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para sentirme completo. Acepto la cena, respondí. Pero con una condición. Lo que sea. Quiero que entendáis que no se trata de impresionaros con contactos importantes ni de demostrar mi valía a través de terceros. Se trata de que por fin me conozcáis como persona, no como una decepción que hay que corregir. Lo entendemos, dijo mi madre, volviendo al teléfono. ¿Y Greg? La tradición de Disney. El año que viene queremos que lo organices todo tú. A tu manera. Con la gente que aprecias. Queremos participar en tu mundo, no obligarte a encajar en el nuestro. Después de colgar, me quedé en silencio durante varios minutos. La venganza que había planeado había funcionado a la perfección, pero de una forma que nunca esperé. No había destruido a mi familia. Los había obligado a verme por fin. El evento de Disney de esa noche fue todo lo que Jackson había prometido y más. Caminé por zonas de los parques que solo existían en teoría, hablé con visionarios que estaban dando forma al futuro del entretenimiento y la tecnología, e hice contactos que beneficiarían mi carrera durante décadas. Pero el momento más significativo llegó cuando Alexandra me llevó a un lado. Greg, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. Todo este increíble evento, estas conexiones, esta demostración de poder, ha sido una especie de venganza contra tu familia, ¿verdad? Sonreí, impresionado por su percepción. Ha sido tan obvio. ¿Para alguien que ya ha hecho algo parecido? Completamente. Ella se rió. Mi padre me excluyó de las decisiones de la empresa durante años porque era mujer. Hasta el día en que traje un contrato de inversión de $500 millones que conseguí a través de mis propios contactos. A veces, la mejor venganza es simplemente ser imposible de ignorar. El viernes, último día del viaje, recibí un mensaje inesperado de Tyler. Greg, no sé qué has hecho, pero papá está completamente diferente.
Ayer canceló una reunión importante para investigar tu empresa en Internet durante 3 horas. Mamá está planeando esa cena como si fuera un evento de estado. Creo que has conseguido lo que querías. Pero la verdad era que había conseguido algo mucho mejor de lo que quería. Había descubierto que no necesitaba su aprobación para sentirme valioso. Había creado mi propia tradición, rodeado de personas que me respetaban genuinamente. Y, en el proceso, había obligado a mi familia a enfrentarse a sus propias limitaciones. En el vuelo de vuelta a Seattle, Marcus me hizo una pregunta que resonó en mi mente. Greg, ahora que has demostrado tu punto, ¿qué viene después? Pensé en ello durante todo el vuelo. La venganza había sido satisfactoria, pero la transformación personal había sido liberadora. Creo que ahora viene lo más difícil, respondí finalmente. Construir relaciones genuinas basadas en quien soy realmente, no en quien necesito demostrar que soy. 3 meses después, organicé la cena que les había prometido a mis padres. No fue perfecta, décadas de patrones familiares no se deshacen en una noche. Pero fue sincera. Ellos hicieron preguntas genuinas sobre mi trabajo. Escucharon mis historias sin intentar desviarlas hacia los logros de mis hermanos. Mi padre incluso admitió que no entendía la tecnología, pero que quería aprender. Al año siguiente, organicé la primera Tradición Michie renovada, un viaje que incluía tanto experiencias tradicionales de Disney como eventos de networking tecnológico. Mis padres participaron como invitados, no como organizadores. Varios de mis amigos empresarios se unieron a nosotros, creando un ambiente en el que la familia y la carrera coexistían de forma natural. La lección más poderosa que aprendí no fue sobre la venganza o la justicia poética. Fue sobre el poder de dejar de buscar la validación de personas que no están dispuestas a vernos con claridad. A veces, la mejor respuesta a "no hay suficiente espacio para ti" es crear un espacio tan magnífico que todos quieran formar parte de él. Si esta historia de transformación y empoderamiento te ha emocionado, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos cientos de historias sobre personas que se negaron a aceptar el papel de víctimas y decidieron reescribir sus propias narrativas. Porque al final, mis padres aprendieron que menospreciar al hijo diferente no fue solo un error de juicio. Fue perder años de oportunidad de conocer a alguien extraordinario que estuvo justo delante de sus narices todo el tiempo.